Conclusión. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces sí es importante que situemos en qué contexto se dan las obras de Cristo en tu vida. No son condición para tu salvación, son producto de tu salvación. Son como consecuencias de que tu corazón es diferente. Ahora, esto, fíjense bien en este, hermanos. Este es una controversia que tuvieron Pablo y Pedro. Y también vean por qué la Biblia es palabra de Dios. Si fuera palabra de Dios, no estaría. Si no fuera palabra de Dios, no estaría esto. Porque a nosotros en el catecismo, pues a veces en donde nosotros fuimos, donde yo fui, me enseñaron que los buenos nunca hacían cosas malas. Y que los malos, ¿y quiénes son buenos en este caso? Pues Pedro y Pablo. Y que los malos siempre hacían puras cosas malas. Entonces eso no es cierto desde una perspectiva bíblica. Vamos a ver aquí a Pedro y a Pablo. A Pedro y a Pablo en Antioquía, que tienen una relación directa con esto que estamos analizando del capítulo 15. Vean bien. Cuando Pedro vino a Antioquía, peleé con él. Eso dice Pablo. Pero vamos a ver poco a poco esto. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Antes de que viniesen estos que estamos analizando, que fueron desde Jerusalén hasta Antioquía. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo. Ahorita van a ver que Jacobo se desdijo y dijo, y él por escrito les puso, nosotros no los mandamos, pero aquí todavía no se aclaraba. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, no es cierto, ellos dijeron que iban de la iglesia de Jerusalén y que debían de circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Ellos por su propia cuenta, pero Jacobo no. Ahorita vamos a ver más adelante que por escrito les mandan a decir, nosotros no les mandamos. Bueno, pero ahora vamos a ver esta pelea de Pablo. Bueno, pelea entre comillas, no se lo tomen así, yo estoy procurando simplificar la forma. Pero hubo una controversia entre Pedro y Pablo, que aquí dice, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, y vean en qué consiste, comía con los gentiles, pero después vinieron estos judíos de Jerusalén, se retraía Pedro y se apartaba. ¿Por qué? Porque un judío no podía comer con un gentil. Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los que habían ido de Jerusalén y él estaba en Antioquía. Tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación, vean, es duro Pablo, está cuestionando, está hablando muy duro. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, que es su amigo, su compañero de misiones, su hermano Bernabé, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y vean lo que dice Pablo. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, este es el punto clave. Cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, manito, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, yo también soy judío, soy circuncidado, Bernabé también,
nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que no tiene importancia que estemos o no circuncidados, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora les puse esto para ver lo que va a seguir. Pero mi pregunta era, ven que aquí le resistió y lo puso en su lugar frente a los hermanos de Antioquía. Pero ahora va Pablo, va Bernabé hasta Jerusalén, y allá está Jacobo. ¿Y quién creen que está a la derecha de Jacobo? Pedro. Está Pedro. ¿Y cómo va a reaccionar Pedro si pasó esto en Antioquía? Y mi pregunta es, ¿será que Pedro ahora, su ego de Pedro, lo hará vengarse de lo que le sucedió allá? Me metiste un gol de ida, pero en el partido de vuelta aquí me la pagas. ¿Cuál será la actitud de Pedro? Esto a mí me interesaba ver, porque estaba armando las piezas de este rompecabezas, y a ver cuál es la actitud de Pedro. Veamos a ver. ¿Qué dijo Pedro? Y se reunieron, esto ya es en Jerusalén, ya después del viaje de 550 kilómetros, pasaron Fenicia, pasaron Samaria, llegaron a Judea. El centro, el núcleo de Judea es Jerusalén. Y ahí se reunieron los apóstoles y los líderes de la iglesia local para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, vean, porque vimos varios versículos, porque este es un asunto clave para tu salvación y para la mía. Esclarecer con toda claridad a dónde está la verdad bíblica respecto a este tema. Pedro se levantó y les dijo, aquí empieza Pedro, el discurso de Pedro, mucha atención. Fíjense lo que dijo Pedro. Se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ya hemos visto en capítulos anteriores que eso significa que que Cristo le haya dado la llave, porque en Samaria y en Jope y a donde vivía Cornelio, que es Cesarea, ha sido Pedro el que ha llevado en primer término el Evangelio a los gentiles. Es cierto lo que está diciendo ahí. Pablo fue el que más lejos se fue y el que siguió, pero el primero en venir a los gentiles con Cornelio a ver a los samaritanos fue Pedro. Es cierto lo que les está diciendo. Dice, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y yo aquí adelante tengo una conclusión. No te salva otra cosa sino el Evangelio y que creas en él. Esa es la primera. Pero más adelante las veremos. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Les digo que esa es la clave. No porque yo lo determine o porque yo así lo quiera, es porque la palabra de Dios así nos lo señala. Y les digo, yo descubrí esto y cuando me di cuenta que todo encajaba con la realidad, bueno, alabado sea Dios, porque todo es verdad lo que dice el Evangelio. Dice, y Dios que conoce, vamos al 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, vean Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos. El Evangelio es por la gracia. Eso es lo que está diciendo aquí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Excelente. Cuando yo leí esto, mi corazón se llenó de gozo, porque ¿cuál revancha de Pedro? Está centrado en ser siervo de su Señor. No me importa lo que haya pasado en Antioquía, me importa que la verdad de Dios prevalezca aquí. Y eso prevaleció. No hubo ninguna, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, no por las obras de la ley, por la gracia, que quiere decir un regalo de Dios. Seremos salvos, de igual modo que ellos. Gentiles y judíos, lo mismo. Eso les está diciendo. ¿Y qué pasó? Fíjense bien. Toda la multitud cayó. Entonces, toda la multitud cayó. Y después de que Pedro había definido con toda claridad cuál era la verdad que tenían que seguir, pues la verdad del Evangelio, la que les enseñó Cristo, Él es testigo fiel de lo que Cristo enseñó. Entonces dice, toda la multitud cayó y oyeron. Ya esto es algo como de cortesía. Oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, ahora va Jacobo, hermanos. Ahora va otro orador. Jacobo respondió diciendo, él es el jefe, él es el cabeza, es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y vean cuál es la aportación de Jacobo, que eso que sucedió con los gentiles ya estaba en las escrituras del Viejo Testamento. Y ahora vamos a ver a dónde. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y esto es del profeta Amós. Más adelante dice en qué parte de su libro está. Después de esto, dice Amós, yo reedificaré el tabernáculo. ¿Algo pasó allí? ¿Es probable? Sí. Yo reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo. Vean, aquí es donde sí se le ve la investidura de jefe. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba. Vean que ni siquiera dice que se les mande, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, la ley, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Conclusiones. Este es un problema que todavía persiste y que se llama legalismo, y que consiste en crear reglas que no están en la Biblia e imponerlas sobre los demás. Es poner pesadas cargas, pero sobre hombros ajenos. Tendría que ver un legalista con que no comas puerco, no comas mariscos. Todo esto está penado por la ley. Tampoco puedes comer cuatetes, pescados sin escamas.
ni rasurarte la barba. Eso no. Eso estaría dentro de la ley. Eso aparte de circuncidarse. Y muchísimas cosas más, por supuesto. Yo eso lo puse como lo más sencillo que se puede ver. Conclusión. Ya no nos da tiempo leer estas que están sacadas de la intervención de Pedro, porque quiero que vean cómo termina este asunto. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Y a quiénes eligieron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, este es otro Judas, por supuesto, y a Silas, que después fue compañero de Pablo en viajes misioneros, aquí en el mismo capítulo 15. Mandaron a Judas y a Silas, varones principales entre los hermanos, y además escribieron una carta. Dice, y escribir por conducto de ellos, y aquí ya empieza la carta. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, vean por qué les dije antes que no los habían mandado ellos. Dice, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, están escribiendo la carta, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo que aquí les escribimos. Porque, vean esto, es clave. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto quiere decir que estuvieron orando. Son apóstoles, son líderes espirituales, estuvieron orando y encontraron la solución en la revelación divina. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando está este texto, no crean que es retórica, no crean que es imaginación. Dios revela su voluntad a quien la busca. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Y saben por qué está esto de que no coman ahogado, no coman sangre? Porque en las congregaciones hay judíos. Tengan algo de consideración por los judíos. Si aquí vamos a comer algo y hay un judío y le invitamos unos taquitos de carnitas de cuche, pegaría el grito. No va a comer. No va a comer. Entonces procuren, por la presencia de ellos, no hacer esas cosas. Lo otro, se sigue rigiendo dice, por la ley, ¿verdad? Sí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre. Esa es la moronga. De ahogado y de fornicación. Pues eso de fornicación e idolatría pues son cosas normales, pero las otras son de que tienen que ver con la comida. De las cuales cosas si os guardáis, vean qué dice, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Y el saludo final, pasadlo bien. Así pues, cuenta Lucas, el autor de Hechos, así pues, los que fueron enviados se regresaron a Antioquía, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta
esta es la solución de Jerusalén. Y habiendo leído la cual, esta carta, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿ven? Esta reunión fue de apóstoles, profetas y líderes religiosos, líderes espirituales, no religiosos. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así se resolvió la situación de esta controversia. Les pido que nos pongamos medio minuto de pie para darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la guía de tu Espíritu para ir esclareciendo todas las posibles dudas, las posibles controversias que puede generar este seguimiento del camino de Jesús. Ayúdanos a que tu Espíritu nos edifique y nos revele la verdad de tu palabra. Que no sean intereses humanos, sabiduría de hombres, la que conduzca nuestro entendimiento, sino tu presencia, Señor. Ayúdanos con tu presencia en nuestras vidas, para que caminemos en luz, para que seamos edificados según tu verdad. Padre, te pedimos que bendigas nuestros trabajos, que protejas y guardes nuestras vidas, porque vivimos en una circunstancia donde no hay ni misericordia, ni verdad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.